buenos días, mi nombre es Natalia Suárez, soy residente de segundo año en pediatría y en conjunto con la doctora Adriana Osorno, nutricionista infantil, el día de hoy vamos a revisar el tema de suplementación de vitaminas en pediatría. Vamos a iniciar hablando de la importancia de este tema y los objetivos de la revisión. Después vamos a hablar de las generalidades de las vitaminas y describir algunas de ellas. Posteriormente, vamos a discutir sobre la suplementación de las vitaminas y finalmente unos ejemplos con las conclusiones. ¿Por qué es importante hablar de los suplementos vitamínicos? Yo creo que esta imagen es bastante gráfica. Todos en algún momento hemos visto en almacenes de cadena miles de suplementos vitamínicos que ocupan incluso más estanterías que otro tipo de alimentos, demostrando que las vitaminas se han convertido en uno de los negocios más rentables actualmente, tristemente poco regulado y de venta libre. Se habla de que alrededor del 47% de la población pediátrica de Estados Unidos consume algún tipo de suplemento vitamínico, con ganancias estimadas en Colombia para el 2019 de 274.300 millones de pesos. Es además importante porque las manifestaciones clínicas de las deficiencias vitamínicas son tardías y muchas veces no se afectan los parámetros antropométricos generales como el peso. Entonces, así tengamos un peso normal, no quiere decir que no haya una deficiencia nutricional, por lo que se debe tener un especial seguimiento a poblaciones de alto riesgo de deficiencias. Y yo creo que todos alguna vez en el día a día, algún papá nos ha preguntado con qué suplementan a su hijo o con qué le aumentan las defensas al niño, sobre todo ahora en tiempos de pandemias, donde vimos que al principio se agotaron las vitaminas como la D y la C. Los objetivos de esta revisión van a ser entender la base fisiológica, el funcionamiento y la población en riesgo de deficiencia, reconocer las manifestaciones clínicas, conocer las principales fuentes y suplementos disponibles y si hay toxicidad o efectos adversos para responder finalmente la pregunta que llevó a cabo esta revisión y es que si realmente hay que suplementar o no a todos los niños. Ahora para hablar un poco de las generalidades. Las vitaminas son un grupo de nutrientes esenciales que no pueden ser sintetizadas por el cuerpo, por lo que deben ser administradas por la dieta, a excepción de la vitamina D, que sí se sintetiza pues, a partir de la luz solar. Y una idea importante de la revisión de hoy es que son micronutrientes, es decir, que se requieren en pequeñas cantidades. Hay dos tipos de vitaminas, las liposolubles, conocidas como las ADEC, para recordarlas más fácilmente, que dependen de un mecanismo de absorción de grasas adecuado en el cuerpo y tienen un potencial de toxicidad por su acumulación. Y el resto van a ser las vitaminas liposolubles, hidrosolubles que las mencionamos acá. Durante la exposición les vamos a presentar estas tablas de recomendaciones diarias de vitaminas. Recordar que nos basamos en el RDA. ¿Qué es eso? Es la ingesta diaria suficiente para cubrir las necesidades de un nutriente en el 97 al 98%, pero de individuos sanos. Y les vamos a mostrar las tablas de contenidos de alimentos, de contenido de las vitaminas en alimentos fuente, que va a ser en base de 100 gramos, pero es difícil como hacerse la idea de cuánto realmente es 100 gramos, entonces les trajimos algunas imágenes para que se hagan pues a la idea más o menos qué cantidad es. Sería más o menos una manzana pequeña, una tajada de piña, media unidad pequeña de papayuela o en el caso de los granos, un cucharón de cada uno de ellos. Vamos a iniciar entonces la revisión de las vitaminas. La vitamina A debe su nombre a que fue la primera vitamina en ser descrita. Miren qué interesante esta imagen, porque desde épocas tan antiguas como la de los egipcios recomendaban el jugo de hígado que tiene un alto contenido de vitamina A para tratar la ceguera. La vitamina A es una vitamina liposoluble. En los alimentos de origen vegetal viene en forma de carotenoides que requieren de una oxidación especial para convertirse en retinol por una enzima que es agotable, por lo que en casos de altas ingestas de caroteno no se produce toxicidad propiamente por vitamina A, sino carotenosis, que es la coloración amarilla de plantas y pies.
Y en los alimentos de origen animal ya viene la vitamina A preformada que sí puede ser tóxica. La vitamina A llega al duodeno del yeyuno, donde por medio de micelas, sales biliares, el borde en cepillo, enzimas pancreáticas, se libera el retinol, que es absorbido por el enterocito. Después se empaca en los kilomicrones y llega al hígado para ser transportado a los tejidos por medio de unas proteínas transportadoras de retinol, son propias de la enzima de la vitamina, que requieren de niveles adecuados de zinc para funcionar bien, y están disminuidas estas proteínas en casos de infecciones, razón por la cual algunos procesos infecciosos pueden asociarse a deficiencia de vitamina A. Es almacenada en el hígado y en el tejido adiposo y sus reservas pueden durar hasta 6 meses, razón por la cual se puede administrar en este periodo de tiempo, cada 6 meses. Entonces, durante la exposición van a ver que nosotros les vamos a hablar del mecanismo de absorción y el metabolismo de la vitamina, es con el fin de entender en qué situaciones hay riesgo de deficiencia de la vitamina A. Entonces serían el caso de alteraciones pancreáticas, hepáticas, sobre todo de tipo colestásico, intestinales, malabsorción, diarreas donde se verá afectada la vitamina A. Como requiere de kilomicrones y muchas enzimas y proteínas en su metabolismo, se va a ver directamente afectado por el estado nutricional del individuo, la integridad de la mucosa intestinal y que haya niveles adecuados de proteínas, grasas, vitamina E, zinc y hierro, haciendo parte del círculo de la desnutrición y la deficiencia de la vitamina A. Estas son las recomendaciones diarias de vitamina A que varían de acuerdo a la edad y el sexo, como se muestra en la tabla. En cuanto a los alimentos fuente de vitamina A de origen animal, tenemos principalmente la espinaca y aquí en la imagen podemos ver más o menos cuánto es 100 gramos, que sería pues bastante para un niño, incluso para un adulto. La zanahoria, el brócoli, los garbanzos, viendo que no necesariamente son los de color amarillo o naranja. Y de origen animal, el hígado es el que más contiene, seguido el aceite de hígado de bacalao, los huevos, la leche, entre otros. Para hacer múltiples las funciones de la vitamina A, se requiere para la visión diurna y nocturna. Por eso una de las primeras manifestaciones de la deficiencia es la pérdida de sensibilidad a la luz verde, seguida por ceguera nocturna. Otra de sus funciones más importantes es que hace parte de la diferenciación y proliferación de células epiteliales de mucosas y tejidos, sobre todo de la piel, a nivel intestinal, teniendo un importante papel, sobre todo en ese paciente quemado. En su deficiencia se va a producir cerosis y manchas de Bitot, como se ve aquí en la imagen, y después de eso puede producir ulceración de la córnea hasta ceguera. Tiene un papel importante en el sistema inmune por su función de barrera, producción de citoquinas, por lo que la deficiencia conduce a mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas, especialmente diarrea y sarampión. También es importante en el crecimiento óseo. El diagnóstico de la deficiencia es usualmente clínico con los cambios visuales, pero también se pueden medir los niveles de retinol que, valores por debajo de 0.7 micomoles por litro, sugieren deficiencia. Esa es una publicación de la OMS de la deficiencia de vitamina en el 2005. Vemos que aún existe ceguera por deficiencia de vitamina A. Es triste porque es algo totalmente prevenible. Y en esta tabla de los OMS nos muestra que el 5,9% de los menores de 5 años en Colombia al 2005, que fue la última publicación, tenían aún niveles bajos de retinol. En este metaanálisis del 2017 de Cochrane, que incluyó a más de 1 millón de niños de 19 países, incluyendo Latinoamérica, encontró una reducción de la morbimortalidad por cualquier causa en niños que reciben suplementación con vitamina A, por lo que sugieren continuar con la política universal de suplementarla. Es por esto que IEPI aún recomienda para la prevención de deficiencia que se administren cada 6 meses 100.000 unidades de vitamina A en niños de 6 a 11 meses y 200.000 unidades en niños de 1 a 5 años. Y en caso de ser menor de 6 meses y no recibir lactancia materna, darle 50.000 unidades. Además, recomiendan que en casos de sarampión grave, diarrea persistente o desnutrición severa, se administre una dosis adicional al segundo día. Y ya en cuanto al tratamiento de la deficiencia, es con dosis mayores, como se ve en la diapositiva. La idea del día de hoy no es mencionar cada una de las dosis, sino pues que queden aquí representadas, si no se haría muy extensa la revisión. También se usa en el tratamiento de la seroftalmia
y diferentes patologías malabsortivas y las colestasis que deben recibir la suplementación a dosis que aquí aparecen. Los suplementos de vitamina A vienen en cápsulas de 50.000 y 100.000 unidades. Hay una solución, pero tiene un registro en Vima vencido en el momento. La vitamina A va a merecer una especial atención por su posible riesgo de toxicidad, dada su liposolubilidad y la poca capacidad de metabolizarse. Principalmente sucede con la vitamina A sintética, sobre todo las gomas de dulces que vienen para niños. Pueden tener intoxicaciones agudas por megadosis y la más común, que es la crónica, al ingerir la vitamina es más de 10 veces lo recomendado por periodos largos, ocasionando síntomas de hipertensión endocraniana como cefalea, náuseas, vómitos, somnolencia, ataxia, hepatotoxicidad, dolores óseos, musculares. Ahora vamos a hablar de la vitamina D. En los últimos meses ha adquirido mucha importancia por el confinamiento y sus probables efectos en el coronavirus. La vitamina D es considerada más que una vitamina, una hormona. Se sintetiza a partir del 7-dihidrocolesterol con la exposición de la piel a la luz solar o se obtiene de la dieta siendo absorbida en el duodeno y en el yeyuno. Llegan al hígado y luego van al riñón donde se va a convertir en su forma activa que es el calcitriol, encargándose de mantener la homeostasis del calcio y el fósforo, la regulación del remodelamiento óseo, con efectos en la presión arterial a regular el sistema renina-angiotensina, que esto es importante y vamos a mencionar más adelante, y la secreción de insulina. Y a nivel de las células inmunes, colon, pulmón, piel, se produce la activación a calcitriol que permite regular la proliferación y la diferenciación celular mediante la respuesta inmune, o puede ser finalmente pues almacenada en el tejido adiposo. Entendiendo esto, se da a consideración población de riesgo para la deficiencia de vitamina D, una baja exposición solar, la obesidad, la baja ingesta de grasas y dietas vegetarianas, los síndromes malabsortivos, las diabetes, las hepatopatías, las alteraciones renales y el uso de medicamentos anticonvulsivantes, especialmente la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina. Y los esteroides que aumentan también la degradación de la vitamina. Es por eso que en todos estos grupos de riesgo se recomienda tomar los niveles de vitamina D. Estas son las recomendaciones diarias de la vitamina D en personas sanas publicadas en el 2011. Para niños menores de un año es de 400 unidades día y mayores de un año a los 18 años 600 unidades. La principal fuente de vitamina D es a través de la exposición a la luz solar directa. Se habla que la exposición de 1 centímetro de piel en 15 a 20 minutos puede producir 4 nanogramos por mililitro, que equivale más o menos a 160 unidades. Pero en casos de piel oscura, uso de bloqueador, excesiva ropa puede ser mucho menor. En alimentos viene en menor cantidad. Aquí vemos la tabla de contenido de vitamina D de algunos alimentos, pero vemos que es poco comparado con la luz solar. Por eso es que algunos alimentos se han fortificado, como es el caso de la leche, los cereales, y recordar que una taza de leche materna tiene muy poco aporte de vitamina D. La deficiencia de vitamina D en niños conlleva a raquitismo con pobre mineralización, deformaciones óseas y también se asocia a aparición de miopatía, síntomas depresivos con sensación de fatiga. La diferencia esa deficiencia, perdón, se va a diagnosticar por medio de niveles séricos de 25H de vitamina D. Y según el consenso global del 2016, la concentración de menos de 12 habla de deficiencia y la insuficiencia va a ser de 12 a 20. ¿Cómo se suplementa de forma adecuada y se tratan las deficiencias de vitamina D? Este es un metaanálisis del 2018 que se buscó cuál era el efecto sobre los niveles de vitamina D de intervenciones con alimentos enriquecidos con vitamina D, suplementos orales versus los bolos en niños de 12 a 18 años. Se incluyeron 26 ensayos con un total de 5.403 niños. Se encontró una mayor respuesta a la suplementación cuando los niveles de vitamina D estaban deficientes y cuando se hace con suplementación con alimentos enriquecidos más que con los suplementos y los bolos. La vitamina D, entonces, se va a usar en el tratamiento de la enfermedad ósea, el raquitismo, a las dosis que se ven acá en la diapositiva, deficiencia de calcio, hipofosfatemia, y la enfermedad renal, y en la enfermedad renal la enfermedad ósea que se produce. Vienen suplementos con 200 unidades por gotas, también en cápsulas de 400
1000 y 2000 unidades, sin olvidar la vital importancia de exponer al menos el 20% de la superficie corporal por 15 minutos, al menos 2 veces por semana. La intoxicación por vitamina D es definida por niveles de más de 100 nanogramos por mililitro, las cuales suceden principalmente con megadosis, viendo que entre los valores de insuficiencia de 20 y los de toxicidad en 100 hay un amplio rasgo. La toxicidad puede ocasionar aumento de niveles de calcio con poliuria, hipercalciuria y debilidad muscular. Y en caso de intoxicaciones crónicas incluso se pueden presentar nefrocalcinosis, pero en general es un suplemento seguro, pero se debe tener en cuenta sobre todo las preparaciones que vienen con 1000 unidades de vitamina D por gota, que en niños sí pueden ser más riesgosas. Ahora hablaremos de algunos efectos en la salud que se han descrito en la literatura de la vitamina D. Es un inmunomodulador y puede tener una acción antihistamínica que podría tener un efecto benéfico en diferentes enfermedades alérgicas. Sin embargo, aún hay información de estudios observacionales o estudios clínicos con muestras pequeñas requiriendo más evidencia. En el sistema inmune logra disminuir la fagocitosis, las citoquinas proinflamatorias, ayudando a controlar un poco la tormenta citotóxica. Se ha demostrado en ratones que atenúa la lesión pulmonar aguda por medio de la vía renina-angiotensina que puede contribuir al desarrollo del SDRA. Además, se ha encontrado una prevalencia de deficiencia de vitamina D de hasta 54,8% en pacientes críticos pediátricos, asociándolo con una mayor gravedad e incluso aumento de la mortalidad. Pero se requieren más estudios para ver realmente si normalizando los valores de vitamina D va a ser algo protector. Por estos hallazgos que les acabo de mencionar, los efectos clínicos probablemente que se dan, se habla de que la suplementación de vitamina D podría reducir el riesgo de la mortalidad por COVID-19 y para comprobarlo se encuentra en curso un ensayo clínico. Estas son las recomendaciones hechas por nuestro grupo de endocrinología de la Universidad de Antioquia. Entonces recomiendan medir a todos los pacientes críticos con COVID-19 la vitamina D y en caso de deficiencia optimizar sus valores. Intentar mejorar la exposición a la luz solar en caso de que haya falta de exposición, suplementarlo con 400 unidades de neonatos y 600 unidades después. Y no recomienda las megadosis o olos en la población pediátrica como se ha recomendado en adultos. La vitamina E o tocoferol se absorbe a nivel intestinal en grasas alimentarias, lo que hace que también dependa del funcionamiento intestinal, biliar y pancreático. Es transportada en kilomicrones al hígado y es liberado a los tejidos por la LDL en conjunto con la proteína transportadora propia de la vitamina E, almacenándose en el tejido adiposo. ¿Cuál va a ser la población en riesgo de deficiencia? Pacientes con resecciones intestinales, enfermedades afectando el intestino delgado, el ilion terminal, la insuficiencia pancreática exocrina, incluyendo pacientes con fibrosis quística, enfermedad colestática prolongada, las abetalipoproteinemias con bajos niveles de LDL o mutaciones congénitas a nivel de la proteína propia de la vitamina E, la cual es rara pero ocasiona ataxias severas. La vitamina E actúa como un poderoso antioxidante, inhibiendo la peroxidación de lípidos, estabilizando las membranas, protegiéndolas de las hemólisis, por lo que en anemias hemolíticas se pueden aumentar los requerimientos de vitamina E. Además, ha demostrado tener efectos benéficos en el sistema inmune, favoreciendo la producción de inmunoglobulinas. Por sus funciones se ha hablado que tiene efectos benéficos en la cicatrización y en el hígado graso. Las fuentes principales de vitamina E son los aceites vegetales, especialmente el de girasol, los frutos secos como almendras, el salmón, la yema del huevo, vegetales como espinaca o aguacate. Pero tener en cuenta que la fritura ocasiona pérdidas de la vitamina. Además, que se incrementa su absorción cuando se ingiere con triglicéridos y va a disminuir su absorción con altas ingestas de ácidos grasos poliinsaturados. En esta tabla vemos las recomendaciones diarias según las distintas edades y que situaciones como hemólisis, estrés, ingestas de abundantes ácidos grasos poliinsaturados pueden aumentar sus requerimientos diarios. La deficiencia de vitamina E ocasiona un aumento de la hemólisis y la deficiencia crónica se asocia con neuropatías y miopatías, con compromiso de nervios periféricos, con pérdidas sensoriales en brazos, piernas, ataxia, hiporreflexia y pérdida de la sensación vibratoria.
Se pueden realizar niveles plasmáticos de vitamina E, estando deficiente cuando hay un valor menor de 0,5 miligramos por decilitro. En casos de hiperlipidemia, los niveles bajos no van a ser confiables, entonces se deben realizar una corrección de los valores dividiéndolo por el total de colesterol y triglicéridos, siendo anormal menor de 0,8 miligramos por decilitro. En la diapositiva que sigue, aquí podemos ver las distintas dosis de vitamina E, tanto para la prevención como para el manejo de la deficiencia. El manejo de la ataxia, como vemos, es con dosis altas de la vitamina y en situaciones como fibrosis quística, colestasis, también se debe utilizar. Los suplementos disponibles en el mercado solo con vitamina E vienen en cápsulas de 100, 200 y 400 miligramos. Sin embargo, la vitamina E viene en preparados multivitamínicos a dosis menores que se presentarán más adelante. En cuanto a los reportes de toxicidad de la vitamina, ingestas por encima del nivel superior indicado puede interferir con la absorción de la vitamina A y K. También se ha asociado a inhibición de la agregación plaquetaria y prolongación de tiempos de coagulación, por lo que se debe tener en cuenta en el preoperatorio de los pacientes preguntarles si consumen vitamina E. Además que puede retrasar el proceso de cicatrización. Recibir más de 200 unidades en el neonato se ha asociado con casos de enterocolitis. Ahora vamos a hablar de la vitamina C. También es un poderoso antioxidante. La vitamina C tiene unas historias interesantes, obras de artes como estas que vemos en la diapositiva e incluso descripciones en libros completos. En la época de los viajes largos en mar, donde no se podían llevar frutas frescas en sus embarcaciones, los marineros presentaban escorbutos con caídas de dientes, palidez, cabellos frágiles y hemorragias, por lo que decían dejarlos en islas para morir en paz. Sin embargo, descubrían que cuando llegaban a las islas y comían frutas frescas, mejoraban de su enfermedad, por lo que se dio el nombre, por ejemplo, a la isla Curazao, que significa curación al comer naranjas y limones, pues como vemos en la imagen. La vitamina C se absorbe en el intestino delgado distal, pero en casos de altas ingestas se va a disminuir su absorción. Tiene una amplia distribución en tejidos y en casos de ingerirla en exceso se elimina vía renal. Los altos niveles de depósitos de hierro ocasionan aumento del catabolismo de la vitamina C. La deficiencia rara se da principalmente por resecciones intestinales, diarreas, ausencia de ingesta de frutas, verduras, sobre todo en niños con dietas selectivas con autismo y en casos de excesos de hierro como sean múltiples transfusiones. Tiene muchas funciones en el organismo, al ser un gran agente reductor. Es un cofactor en la síntesis de tetroidofolatos, de la carnitina, la síntesis del colágeno, permitiendo la adecuada cicatrización, formación de dientes y formación de osteoblastos y fibroblastos. También en la síntesis de norepinefrina, corticotropinas y calcitonina. Tiene un papel en el metabolismo de prostaglandinas, actuando en la respuesta inflamatoria que la atenúa. Además, participa en la síntesis de serotonina, facilitando la absorción de hierro y calcio también a nivel intestinal. En esta tabla podemos ver las recomendaciones diarias de vitamina C. La vitamina C viene sobre todo en alimentos de origen vegetal, como vemos aquí en la tabla, pero su aporte va a depender mucho de la preparación y del almacenamiento, ya que al ser muy soluble en agua se pierde fácilmente en procesos de lavado, la cocción, y es la vitamina que más se afecta por todos los procesos de manipulación de alimentos. La deficiencia de vitamina C produce escorbuto que se presenta clínicamente después de 3 meses sin ingesta, con fragilidad capilar, petequias, anemias, gingivitis, artralgias, neuropatías, alteración de la cicatrización. El diagnóstico de escorbuto es clínico con la historia de factores de riesgo. Se pueden realizar niveles plasmáticos, los cuales por debajo de 0,2 miligramos por decilitro hablan de deficiencia, pero una ingesta reciente puede normalizar los valores sanguíneos y no mostrar una deficiencia real. Los suplementos de vitamina C vienen en gotas de 100 miligramos por mililitro o en tabletas de 100 y 500 miligramos. El tratamiento del escorbuto es a esta dosis y también ha demostrado beneficios en la cicatrización de heridas, sobre todo en quemaduras, y útil en los postquirúrgicos. El riesgo de toxicidad es muy bajo porque ya aumenta la excreción renal en casos de exceso, pero tengan cuidado porque uno de los efectos adversos es la litiasis renal, por lo que en pacientes con nefrocalcinosis no se debería suplementar pacientes con vitamina C. Y ahora uno de los usos más comunes por la población y es en las infecciones del tracto respiratorio, pero ¿realmente esto sirve?
Este y otros metaanálisis han concluido que la suplementación de vitamina C no previene la incidencia del resfriado común. Y en cuanto a los beneficios en el manejo de las infecciones del tracto respiratorio superior, encontré este metaanálisis, publicado en noviembre del 2018, en el que se incluyeron estudios controlados aleatorizados, doble ciego, que comparaban la vitamina C con el placebo en niños de 3 meses a 18 años, pero excluyeron pacientes con infecciones crónicas, causas alérgicas, y describen en el artículo complicaciones, pero no queda muy claro a qué se refieren, y aquellos que habían tenido bronquiolitis, y se les midió la eficacia por medio de la incidencia, duración y severidad de los síntomas. ¿Cuáles síntomas? Congestión, tos y fiebre. Encontrando de nuevo que no hay beneficios preventivos, pero que la vitamina C redujo la duración de infecciones del tracto respiratorio superior en 1,6 días. Sin embargo, las dosis y la duración de la suplementación de la vitamina fue muy variable entre los estudios, desde 100 gramos hasta 2 gramos de suplementación, abriendo la posibilidad a estudios futuros con más poder estadístico y con dosis más claras. Y se está llevando a cabo un ensayo clínico para determinar si la infusión de vitamina C es beneficiosa para el tratamiento de COVID-19, ya que se habla de que la vitamina C puede regular respuesta inmune, y que en un estudio se encontró que la deficiencia de vitamina C está asociada con aumento de la severidad de infecciones por influenza. Estaremos atentos al resultado del estudio que saldrá a final de este año. Ahora la vitamina K. La vitamina K también tiene una historia interesante. Estos científicos dejaban a las gallinas con dietas totalmente excluidas de grasas y veían que iniciaban con sangrados, pero que a diferencia de los marineros que les conté ahorita con el escorbuto, no les mejoraba con la vitamina C. Entonces descubrieron esta nueva vitamina liposoluble. Viene en tres formas: la vitamina K1, que es la filoquinona, principalmente en alimentos de origen vegetal, sobre todo de hoja verde, se absorbe en el duodeno y en el yeyuno por el mismo mecanismo de absorción de grasas. La K2, que es la menaquinona, que se origina en la microbiota colónica y también viene en productos animales y se absorbe a nivel del colon. Ya después las dos se empacan en kilomicrones y son llevadas al hígado, mientras que la K3, que es una forma sintética hidrosoluble, llega al hígado directamente por la circulación portal. La población en riesgo de deficiencia es la misma que para las otras vitaminas liposolubles. Además, las personas que usan antibióticos de amplio espectro, que disminuyen la flora, o muy altas dosis de vitamina A y E. Los recién nacidos van a tener reservas corporales limitadas por transferencia transplacentaria, además que no tienen flora intestinal y hay madurez hepática. Y sumado a esto que hay poca cantidad de vitamina K en la leche materna, por lo que se suplementan de rutina. Recordar que pacientes anticoagulados con warfarina se debe tener una especial consideración con las ingestas de más de 150 microgramos por día de alimentos ricos en vitamina K, ya que pueden normalizar el INR. La vitamina K es esencial para la activación de factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, la proteína C y S, e interviene en la formación ósea. Los síntomas de la deficiencia son las equimosis y los sangrados en general. Se diagnostica con la prolongación del TP o se puede determinar de forma indirecta midiendo los factores vitamina K dependientes, que estarían en menos del 50%. Sus recomendaciones diarias van a ser las que se muestran en esta tabla. Los suplementos de vitamina K1 vienen en ampollas de 1, 2 y 10 miligramos, y su presentación oral viene como parte de suplementos vitamínicos. Se utiliza como prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, también se usa en pacientes con colestasis y fibrosis quística, a estas dosis que parecen. Se usa en el tratamiento también de la coagulopatía, según la presencia o no de sangrado y si amenaza o no la vida. Por ahora no hay descritos casos de toxicidad por sobredosificación para las formas naturales, pero la menadiona, que es sintética, puede ser más peligrosa en recién nacidos y se han descrito casos de anemia hemolítica y kernípteros. Ahora vamos a hablar de la vitamina B1 o la tiamina. Esta se absorbe en el yeyuno e ileón, no se almacena en ningún tejido, por lo que su aporte de la dieta debe ser más o menos continuo y es eliminada por la orina, por lo que no es tóxica en exceso. Es de vital importancia en el metabolismo de la glucosa, por lo que las necesidades nutricionales de tiamina dependen de la cantidad de hidratos de carbono que ingiramos de la dieta. Es por esto que cuando están deficientes se van a afectar sobre todo esos tejidos dependientes de glucosa. Además, la tiamina facilita el inicio y la propagación del impulso con la conducción nerviosa. Las principales fuentes de tiamina es el hígado, especialmente cereales y arroces, pero integrales.
por lo que en lugares que hay alta ingesta de alimentos refinados como las harinas blancas, se pueden presentar deficiencias, además que puede haber grandes pérdidas de la vitamina durante el lavado y la cocción de alimentos. Acá vemos que los requerimientos diarios, perdón, las recomendaciones, como vemos son cantidades tan pequeñas que van entre 0,5 y 1,2 miligramos por día. La deficiencia se da en personas con desnutrición o elevados aportes energéticos por hidratos de carbono, como es el caso de los alcohólicos. También se dan deficiencias en personas con síndromes malabsortivos, hiperemesis, en niños lactados con madres de deficiencias de tiamina. Entonces, tener en cuenta que tras esos vómitos y esas diarreas persistentes pueden tener asociados deficiencias vitamínicas que incluso pueden empeorarles el vómito. Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de tiamina, que incluso tuvimos un caso en el hospital, es el beriberi, que inicia con astenia, anorexia, alteraciones gastrointestinales y posteriormente pueden presentar el beriberi seco, que es la polineuritis con compromiso motor y sensitivo, sobre todo de las extremidades distales, agitación, vómito, nistagmos, alteración del estado de conciencia, convulsiones. Y el beriberi húmedo, que se caracteriza por falla cardíaca, hipertensión pulmonar. También se puede presentar encefalopatía de Wernicke, que es caracterizada por nistagmo, oftalmoplegia, ataxia y confusión. Y si progresa a presentar alteraciones de la memoria a corto plazo y confabulación, se denomina Wernicke-Korsakoff, que es muy raro en niños. Se han descrito uno que otro casos en la literatura, pero tener en cuenta que en la población pediátrica usualmente no se presenta con todos los síntomas, pero sí puede estar presente la oftalmoplegia. Los suplementos disponibles en el mercado para tiamina los tenemos en cápsulas de 100 miligramos y 300 miligramos y viene presentación inyectable de 100 miligramos por mililitro. Para el manejo de beriberi, como podemos ver, se plantean dosis altas y no olvidar su papel en la prevención del síndrome de realimentación a dosis de 10 a 25 miligramos por día. También se ha planteado su uso en niños con déficit de piruvato deshidrogenasa y la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce que es sensible a tiamina. En cuanto a la vitamina B6, es absorbida en el yeyuno, se activa en el hígado, se almacena en tejidos y es eliminada en la orina. Está presente en el hígado, las carnes, los granos y nueces. En las preparaciones se pierde alrededor del 10 al 50%. Y esta es la tabla de recomendaciones de vitamina en el día que varía. Miren que es muy poco, 0,5 a 1,3 miligramos. Dentro de sus funciones en el organismo está la degradación de glucógeno a glucosa, por lo que lo utilizan tanto los deportistas, en la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, también en la síntesis de GABA, serotonina y dopamina, de acaso efecto en convulsiones, además que es coenzima en la síntesis de hierro y la síntesis de niacina a partir de triptofano, por lo que cuando se aporta B6 se pueden disminuir los requerimientos de B13. ¿Quiénes están en riesgo de deficiencia? Algunos pacientes en tratamiento con isoniazida, cicloserina, carbidopa, hidralazina, que inactivan la vitamina, anticonceptivos orales que aumentan el gasto de la piridoxina, la ciclofosfamida, la hemodiálisis y pacientes con hepatopatías. La deficiencia va a causar glositis, quilosis, depresión y neuropatía periférica. En casos de deficiencia severa, se ha descrito dermatitis seborreica, anemia microcítica, convulsiones, retraso del crecimiento y altos niveles de homocisteína que se asocia a eventos trombóticos. Hay un error innato del metabolismo de la piridoxina que ocasiona una epilepsia refractaria. Se puede medir los niveles en plasma, siendo deficiente cuando está menor de 20 a 30 nanomoles por litro. Los suplementos vienen en tabletas de 100, 50, 300 miligramos. Viene en presentación inyectable asociado con la vitamina B1 y la B12. Y en la tabla presentamos las dosis para el manejo de las deficiencias, la prevención de deficiencia por el uso de medicamentos como isoniazida, que no es para todo el mundo, sino que es recomendado en pacientes con lactancia exclusiva, dieta baja en carnes, deficiencias nutricionales y enfermedad renal crónica, dosis de 1 a 2 miligramos kilo día, máximo 50 miligramos al día, que es ya diferente a la dosis que se utiliza para tratar la polineuropatía inducida por estos fármacos. En cuanto a los efectos adversos del exceso, tomar más de 250 miligramos al día, que es muchísimo, puede producir más neuropatía periférica, dermatosis, fotosensibilidad, mareo y náuseas. El ácido fólico.
Viene en las fuentes naturales como folatos y la forma sintética es el ácido fólico y el ácido folínico, que es la que se absorbe más fácil. Los folatos se absorben en el tercio proximal del intestino delgado, pero se debe tener en cuenta que su absorción y disponibilidad en los alimentos es muy variable y difícil de predecir, a diferencia de los suplementos que sí tienen una mejor biodisponibilidad. Es por eso que los suplementos ojalá se ingieran alejados de las comidas. Van al hígado y se distribuyen y se almacenan tejidos. Tener en cuenta la estrecha relación con la B12 para su absorción y eliminación y que ojalá ingerirla con vitamina C ya que la protege de la oxidación. Los folatos están presentes en verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, en el hígado. Y se describe que alrededor del 50% de los folatos se van a perder con la manipulación de alimentos, por lo que ante estas altas tasas de pérdida se han fortificado los alimentos como cereales y harinas de trigo. El ácido fólico participa en la síntesis de metionina, las transmetilaciones del metabolismo celular y la síntesis de DNA, fundamental para la adecuada hematopoiesis y función neuronal. Factores de riesgo de deficiencia, ¿cuáles van a ser? La principal causa es la baja ingesta de folato. Y también cuando se aumentan los requerimientos como la gestación, la lactancia, la anemia hemolítica y la dermatitis exfoliativa. También están en riesgo de deficiencia los síndromes de mala absorción, el uso de medicamentos como metrotexate, fenitoína, pirimetamina sulfadiazina, trimetoprim. Y en casos donde se aumenta la eliminación, como es la deficiencia de B12, la alteración de la excreción de la bilis, la diálisis. La deficiencia de ácido fólico se manifiesta rápida, produciendo anemia megaloblástica, síntomas neuropsiquiátricos con neuropatías periféricas, alteración de la memoria, convulsiones, síndromes cerebelosos. Y su deficiencia causa acumulación de homocisteína, que es un factor de riesgo cardiovascular. Se pueden medir los niveles plasmáticos de ácido fólico, pero cuidado que se afectan con la ingesta reciente, por lo que no es un buen indicador del estatus corporal. Pero se entiende que valores menores de 2 indican deficiencia. Entre 2 y 4 son limítrofes y recomiendan repetir la prueba, realizar una medición de folatos eritrocitarios en estos casos porque es mucho más estable que los niveles. O en casos de duda se pueden tomar los niveles de homocisteína que estarían altos en la deficiencia de folatos. El ácido fólico viene en tabletas de 1 a 5 miligramos y ampollas de 1 miligramo. Se usa en la prevención de defectos del tubo neural. Ojalá también se suplementara a las maternas con vitamina C, D y B12, sobre todo en la lactancia. Y tener en cuenta que los casos de toxicidad por medicamentos se prefiere usar es el ácido folínico, que se absorbe mucho más fácil. Los casos de efectos adversos con la alta ingesta de ácido fólico se dan con dosis extremadamente altas, asociándose a neuropatías, náuseas, mareos, pero es muy raro. Y ya para finalizar las vitaminas, vamos a hablar de la vitamina B12. Ingerimos la vitamina B12 que están unidas a las proteínas de los alimentos, llegan al estómago donde son liberadas por el ácido clorhídrico y las pepsinas y se va a unir a otras proteínas de la saliva. Van a llegar al duodeno y allí se van a unir al factor intrínseco, llegando al ion distal, donde el factor intrínseco se va a unir a receptores para ser absorbida la vitamina B12. Ya después esa vitamina B12 se va a unir a la transcobalamina que la transporta al hígado donde va a ser almacenada. Dado su alto almacenamiento y reciclaje, las deficiencias suelen presentarse en mucho tiempo, a diferencia del ácido fólico. ¿Qué pacientes están en riesgo de deficiencia? Las dietas vegetarianas estrictas, hijos de madres vegetarianos sin suplementación, el uso de metformina, inhibidores de la bomba de protones, los bloqueadores de H2 por más de 12 meses, alteraciones gástricas y el factor intrínseco, las enfermedades pancreáticas y enfermedades intestinales como resecciones duodenales o del ileón, la parasitosis en alteraciones de la motilidad intestinal. Y finalmente las alteraciones a nivel de la transcobalamina, pero son raras. Dentro de las funciones se encuentra la metilación de la homocisteína-metionina y la isomeración de metilmalonil-CoA a succinil-CoA, fundamental para la función neurológica, síntesis de glóbulos rojos y del DNA. Se va a encontrar principalmente en alimentos de origen animal, como es el hígado, carnes, pollo, la yema de huevos,
Y acá podemos ver las recomendaciones diarias de ingesta que varían de 0,9 a 1,8 microgramos al día. La deficiencia causa anemia megaloblástica, anemia perniciosa que con la deficiencia B12 por autoanticuerpos contra el factor intrínseco y células parietales, además de acidosis metabólica metilmalónica y acumulación de homocisteína. Este es un caso publicado en nuestra ciudad por el Grupo de Neurología del Hospital de Degeneración Combinada Subaguda en un niño vegetariano estricto, que inició con trastorno cognitivo, seguido de un síndrome piramidal de miembros inferiores, con afectación de los cordones posteriores medulares, con alteración motora y sensibilidad periférica, que van teniendo debilidad progresiva, ataxia, parestesias, que incluso pueden progresar a paraplegia. Esa deficiencia temprana de edad puede ocasionar retraso en el neurodesarrollo y daño neurológico permanente, por eso hay que tenerlo presente. Tiene presentación de ampollas de 1000 y de 100 microgramos. Y la presentación oral, que se reserva, pero solo a pacientes que tengan una adecuada absorción y metabolismo de la B12, como en casos, por ejemplo, de suplementar a vegetarianos, ya que se demostró que los efectos del medicamento oral son similares a los inyectables, pero en los casos de que se pueda absorber bien. Hasta ahora no hay registros de toxicidad, solo riesgo de reacciones anafilácticas con la administración endovenosa. Esta gráfica es muy útil para identificar esos casos de resecciones de porciones del intestino. Entonces, por ejemplo, si se me llevan el INEO, qué vitaminas se me van a ver afectadas, o el duodeno o el yeyuno, sobre todo en esos pacientes con falla intestinal que tenemos en el hospital. Ahora vamos a mencionar los suplementos vitamínicos en el mercado. Les hicimos este archivo en Excel que les vamos a compartir, donde vemos los principales suplementos vitamínicos del mercado, con su precio, sus componentes que podemos usar como guía, y de esta forma, por ejemplo, si desean suplementar las liposolubles, se vienen a la tabla y miran cuáles van a aportar la A, la D, la E y la K. Pueden buscar en la tabla también que hay algunas que tienen altos precios y también altas concentraciones, sobre todo de vitamina A, como podemos ver, y no tienen cantidades despreciables de azúcar en cada uno de estos suplementos. Ahorita, después de la exposición, les dejo el link donde pueden acceder a la tabla. Este artículo publicado en Pediatrics nos alerta de las presentaciones inofensivas y llamativas, por ejemplo, este osito, que predisponen a que los niños puedan consumir cantidades exageradas con riesgo de intoxicación, registrando, por ejemplo, en una ciudad de Estados Unidos más de 350 llamadas al año por sobredosis de vitamina, y 14 de estos pacientes, sobre todo que tenían sobredosis de vitamina A por ingerir gomitas, fueron hospitalizados. Esta publicación nos alerta de la poca regulación que pueden tener algunos suplementos vitamínicos donde no sabemos exactamente qué contienen, como este reporte de toxicidad por plomo en casos de vitaminas herbales. O este otro ejemplo de un error de la fabricación de un suplemento de vitamina D con una dosis excesiva que ocasionó hipercalcemias en niños, lo que nos invita a reflexionar sobre el uso indiscriminado de los suplementos. La idea no es satanizarlos, sino usarlos bajo las indicaciones correctas, pues no están libres de complicaciones y efectos deleterios, a pesar de que muchos de ellos, la mayoría, son seguros. Esta es la estrategia nacional de nuestro país para prevenir las deficiencias nutricionales de micronutrientes. ¿Qué medidas políticas han aplicado? La fortificación de alimentos como la harina de trigo o administrar estos que son polvitos micronutrientes en polvo que se dan en los programas de 0 a siempre en las familias vulnerables. Ahora vamos a finalizar. Vamos a hacer un ejemplo para poner como en práctica lo que aprendimos y revisamos. Vamos a tener, por ejemplo, un niño sano de 5 a 6 años que se expone al sol y recibe una dieta normal. Aquí vemos más o menos las porciones. 2 porciones de lácteos, 100 gramos de carne, 3 frutas al día y 2 verduras, que tampoco pues es algo demasiado elaborado para un niño. Y aquí abajo en la tabla podemos ver cuánto fue el aporte total de cada uno de los nutrientes con esta dieta y vemos cuál es la recomendación de ingesta diaria para cada uno de los nutrientes en un niño de 5 a 6 años. Y aquí abajo describimos el porcentaje de atenuación. ¿Qué es eso? Es como el porcentaje que cubre
según la recomendación diaria. Entonces, por ejemplo, una dieta normal a este niño le aportó el 660% de la recomendación diaria de vitamina A, evidenciando, por ejemplo, aquí podemos ver en todos los nutrientes que no le quedó faltando ninguno de ellos, que la vitamina D sí, ojalá que se expongan al sol, pero que una alimentación equilibrada, sana, cubre los requerimientos nutricionales. Y este es el mismo niño que adicional a la dieta que presentamos, toma cola granulada al desayuno y le dan emulsión de Scott, que yo creo que es bastante común en nuestros niños. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá tenemos el aporte total con la dieta que les había mencionado, más este sería ya el aporte con estos dos suplementos que les mencioné, encontrando que va a estar recibiendo valores por encima de los valores de ingesta máxima de nutrientes que no generan eventos adversos, sobre todo del hierro, la vitamina A, la niacina, la piridoxina y el hierro. Yo creo que con este ejemplo es bastante gráfico para ver que no necesariamente a todos los niños hay que suplementarlo y que incluso puedo llevar a valores por encima de lo normal. Como conclusiones, para responder a nuestra pregunta inicial, si realmente hay que suplementar a todos los niños, realmente una dieta equilibrada con alimentos naturales y la exposición solar cubre los requerimientos nutricionales en niños sanos. Y muchas veces no deben invertir los papás en suplementos que son costosos, como se vio claramente en el ejemplo que les mostramos. Los suplementos nutricionales deben ser considerados como medicamentos con posibles efectos adversos y toxicidad, y recordar que muchos de ellos hacen parte de un mercado no regulado. Debemos suplementar esa población en riesgo para evitar deficiencias tempranamente. Y en poblaciones con riesgo de malnutrición se deben continuar las políticas de salud pública para fomentar esa seguridad alimentaria, la suplementación y la fortificación de alimentos. Yo sé que es un tema denso, pero intentamos que fuera lo más claro y lo más gráfico posible, pero para llevar a casa. Ya vimos que el tema es muy importante, entonces idealmente incluir dentro de nuestro interrogatorio la ingesta de micronutrientes mediante suplementos y los hábitos alimentarios de los niños. Preguntar cómo están comiendo. Recomendarles a los padres alimentos fuente de vitaminas en lugar de suplementos, ya que como vimos en muchas ocasiones, los alimentos naturales no son tóxicos por mecanismos de absorción que son saturables, agotables y que el mismo cuerpo se protege, a diferencia de los suplementos que sí pueden llegar a ser tóxicos. Tener presente la población en riesgo de deficiencia y hacer una suplementación adecuada. Y finalmente, tener presente las clínicas y sospechar las deficiencias nutricionales en enfermedades generalmente que tienen compromiso multisistémico, sistema nervioso central, piel, cabello, hematológicos y las neuropatías, más allá que un bajo peso nos haga pensar en deficiencias nutricionales. Muchas gracias. Muchas gracias a Natalia por esta presentación y que deja tantas enseñanzas, porque es un motivo muy frecuente de que los padres están exigiendo que les manden vitaminas, y tener en cuenta que si es un niño sano y tiene una nutrición adecuada, pues no sería lo más importante estarle suministrando vitaminas. Muy importante esos aspectos, y muchas gracias de nuevo.